Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre un concepto psicológico muy importante y relevante en la vida cotidiana, como es el complejo de inferioridad y el complejo de superioridad. Seguramente en algún momento hemos sentido que no somos lo suficientemente buenos en algunos aspectos, pero ¿qué pasa cuando este sentimiento vuelve persistente y afecta nuestra vida? Eso es lo que vamos a explorar el día de hoy. Vamos a empezar con una introducción sobre este autor muy importante que es Abner Adler. Él fue un psicólogo austriaco que fue uno de los principales exponentes de la psicología individual y desarrolló conceptos fundamentales para comprender la personalidad humana. Entre ellos destacan el complejo de inferioridad y el complejo de superioridad, dos fenómenos psicológicos que influyen en la forma de las personas que perciben a sí mismas y se relacionan con los demás. El complejo de inferioridad surge cuando el individuo siente que no es lo suficientemente bueno en la comparación con los demás, lo que puede generar inseguridad, miedo, fracaso y baja autoestima. Por otro lado, el complejo de superioridad es una forma de compensación a la persona interna oculta de sus sentimientos de inferioridad, actuando con arrogancia o necesidad de demostrar que es mejor que los demás. Estos conceptos nos ayudan a comprender cómo la experiencia de la infancia, la educación y el entorno social influye en nuestra autoestima y comportamiento. A continuación te vamos a dar algunos ejemplos del complejo de inferioridad. Como primer ejemplo tenemos la inseguridad y la falta de confianza. Esto es la incomodidad en situaciones sociales o donde se deba demostrar competencia. Puede evitar decisiones o ocasiones por miedo al fracaso. Como segundo ejemplo tenemos la necesidad de aprobación. Esto es la búsqueda constante de validación ajena para sentirse valioso. Puede impedir la autenticidad y generar desgaste emocional. Como tercer ejemplo tenemos el miedo al fracaso o rechazo. Esto evita a situaciones que impliquen riesgos por falta del temor a fallar. Puede limitar el crecimiento personal y causa ansiedad. Tenemos por último ejemplo la comparación constante con los demás. Esto evalúa su valor en función de otros, lo que refuerza la inseguridad, puede generar envidia y subestimar logros propios. Complejo de superioridad. Como primer ejemplo tenemos el desprecio constante hacia los demás. Alguien que menosprecia a los demás en conversaciones, enfatizando siempre su propia inteligencia y habilidades. Como segundo ejemplo tenemos la arrogancia en el trabajo, como por ejemplo, un jefe tratando a sus empleados con desdén, asumiendo que nadie puede hacer el trabajo tan bien como él. Como tercer ejemplo tenemos la competitividad extrema, un deportista que nunca admite la superioridad de un oponente y siempre justifica su derrota con excusas externas. Como cuarto ejemplo tenemos el desprecio hacia las normas o consejos. Alguien que cree que las reglas no implica para él porque se considera más inteligente o especial que los demás. Como quinto tenemos el materialismo exagerado. Una persona constante que presume su dinero, autos o posición para demostrar su supuesta superioridad.
Y por último tenemos la imposición de opiniones, alguien que no tolera que otros tengan puntos de vista diferentes y siempre busca demostrar que su opinión es la única válida. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato.